continuamente. Esto sí lo he visto. Como que dudamos si es correcto hablar de la gracia, si es seguro hablar de tanta gracia, porque pensamos que la gente va a abusar de la gracia. Si la salvación de Dios, la aprobación de Dios, la justificación delante de Dios es únicamente en base a la fe, que sí lo es, y no en las obras, y no en lo que hago, no en mi desempeño, no en cómo vivo, entonces yo podría decir, pues yo creo, tengo fe, y luego vivir de la manera que me dé la gana. Este tema genera continua tensión en el cristianismo, y tenemos tan arraigado esta teología de las obras, del desempeño, que es complicado hablar de la gracia. Casi no nos atrevemos a hablar de la gracia sin tener que poner el argumento de la ley y poner barreras. Es un conflicto continuo para el cristiano. Esto surge desde el corazón y desde un punto de vista muy secular, muy no bíblico. La gracia es peligrosa, hablando o viéndolo desde esta manera. Lo he mencionado antes, la gracia es escandalosa, es messy, como desordenada, como que no se ve bien. Y el ejemplo claro lo vemos en la persona de Jesucristo. Cada vez que lo encontramos viviendo lleno de gracia como era Él, la gente lo acusaba, se veía mal, las cosas que hacía el Señor desafiaban los pensamientos, las tradiciones, las cosas que la gente creía, desafiaba la justicia personal de los fariseos y de muchas personas. Los mismos discípulos se escandalizaban. Si supiera quién es esta mujer, por qué va y toca a estas personas, por qué en el día de reposo, por qué no cumple con esto, es un bebedor, es un comedor, se la pasa con los pecadores, es amigo de los peores personas y todas estas cosas. Esa es la gracia de Dios y desde un punto de vista que no es compatible con el Evangelio, pero que así de alguna manera se ha vuelto parte de la mente colectiva cristiana. La gracia es peligrosa y por eso evitamos a veces hablar de esto. Tal vez ni siquiera lo entendemos completamente. Entonces, lo que sucede es que hablamos de la gracia haciendo énfasis en la ley. Esto es lo que hacemos. No vaya a ser que la gente abuse de la gracia, no vaya a ser que la gente se aproveche de esto. La Biblia es muy clara que no podemos engañar a Dios y Dios conoce nuestro corazón. Y como que hablar de la sola gracia, de la salvación, la santificación, la vida en el reino de la gracia, como que esta perspectiva de no, la gente tiene que sentir la amenaza continua de lo que Dios puede hacer, que sientan que Dios está cerca y viendo para que esto los empuje a vivir de una manera santa, porque hablar de la pura gracia no lo va a hacer. Y pensar que no va a haber motivación en el creyente basados únicamente en la gracia, definitivamente está equivocado. Entonces Pablo hace esta pregunta: ¿deberíamos de seguir pecando? ¿Vamos a vivir de una manera pecaminosa? ¿Vamos a voluntariamente seguir caminando de una manera habitual, continua, persistente en el pecado para que haya más gracia de Dios? Él mismo lo responde y todos sabemos la respuesta. Versículo 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado?